Ya jóvenes, habíamos estado viendo nosotros esta parte de lo que es la agregación de formularios, ¿no? Así recapitulando rápidamente, ¿no? Nosotros estamos trabajando sobre una clase conexión, ¿no? Estamos trabajando sobre esta clase conexión y en esta clase conexión estamos creando métodos para hacer operaciones de inserción, eliminación, actualización, para que cuando desde este formulario nosotros llamemos a esa clase podamos utilizar, ¿no? Y aquí es lo que estamos generando el código y lo estamos haciendo dividido en métodos, ¿no? El primer método que hemos creado ha sido exclusivamente para realizar la conexión a la base de datos, ¿no? Solamente la conexión es una función y desde el formulario yo puedo llamar a esta función, ¿no? O puedo usar esta función, cosa de que cuando lo llame ya me haga mi cadena de conexión, ¿no? Y cuando me haga mi cadena de conexión, yo simplemente sacaba un mensaje de que se conectó. Pero este mensaje lo voy a anular, ¿ya? Porque cada que ejecuto mi formulario me sale ese mensajito, ¿no es cierto? Se conectó, se conectó. Simplemente era para probar el mensaje. Entonces yo este mensajito lo voy a anular. Para que ya no me salga y directamente abra mi formulario. Lo anulo ese mensaje. Ya, una vez que lo anule ese mensaje, una vez que yo le anule ese mensaje, ya no me va a salir ese mensaje y directamente se va a crear. Ya. Luego hemos creado este diseño de formulario. Hemos creado este formulario en base a mi base de datos, que en este caso es taller de programación. Y tengo una tabla denominado persona, ¿no? En esa tabla persona yo tengo construido la estructura de ciertas columnas en esa tabla, ¿no? Si no me equivoco son cuatro datos, ¿no? 5 datos creo que es, sí. El carnet, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces 5 columnas en las cuales yo debo llenar datos, ¿no? Ahora, dependiendo en su diseño de base de datos que ustedes le hayan dado null o not null, guardará datos, ¿no? Si le han dado not null y quieran ustedes llenar un dato en blanco en esa columna, les va a dar error, ¿no? No les va a aceptar. Y si le han dado null, le están aceptando que reciba valores vacíos, ¿no? Ahí tengo entonces yo mi carnet, mi nombre, mi paterno, mi materno y mi fecha. Pero acá teníamos un problema el día lunes. No era problema. De guardar, guardaba, ¿no? Solo que repetía, ¿no? Se iba guardando más datos con el mismo carnet. Y hemos dicho que queremos controlar, ¿no? Y ahí habíamos quedado. Entonces, ahora yo, cuando inserte ese usuario, quiero controlar de que si existe o no existe ese usuario. Si existe, quiero decir, ¿no? Quiero decir que me salga un mensaje y me diga, ese usuario ya existe y no me esté dejando guardar constantemente. Porque cuando hemos ido a este botón de agregar, yo me he creado una variable de tipo mensaje y he llamado a esta función insertar, ¿eh? He llamado a esta función insertar y le he mandado los valores de las cajas de texto, incluyendo la fecha de nacimiento. He mandado esos valores. ¿Y dónde está esta función insertar? Está en mi clase conexión. Y aquí en mi clase conexión, ahí está mi función insertar, que es hasta aquí. Entonces ahí está mi función insertar y has recibido los valores desde el formulario. Las has recibido y por el tree ha hecho la inserción. Y si hubiera algún error, iba a entrar al catch y me decía no se insertó. ¿Y qué retornaba al otro lado? Retornaba un mensaje. Retornaba ese mensaje de que se ha insertado correctamente o directamente retornaba el mensaje de que no se insertó. Entonces, como retornaba el mensaje al formulario, ese mensaje lo hemos guardado en esta variable, ¿no? Ese mensaje, de acuerdo a lo que llegue. Si llega que se ha guardado o si llega que no se ha guardado. Llega a este lado, ¿ya? Llega a este lado. Es decir, que en esta variable mensaje me va a guardar de que se insertó, digamos, ¿no? Entonces, si me retorna de que se insertó, imprimo ese mensaje, lo saco por pantalla, ¿no? Y me dice se insertó correctamente.
Y después lo he limpiado mis cajas de texto para volver a introducir. Pero ahora lo que quiero agregar aquí es controlar si ese usuario existe o no existe. Porque acá no me controla eso. A ese usuario lo puede introducir 3, 4, 5, 6, 7 veces y eso no es la idea, ¿no? La idea es de que nosotros, por ejemplo, controlemos a ver si el usuario está o no está dentro de mi base de datos. ¿Y cómo hago eso yo? ¿No? Puedo ir a mi base de datos y buscar acá en el carnet el nuevo número que está introduciendo el usuario. Si el usuario está queriendo registrar al carnet de identidad 1, 2, 3, 4, 5, y cuando apriete guardar le va a ir a buscar ese 1, 2, 3, 4, 5 en toda esa tabla, y si ya existiera le va a decir ese usuario ya existe. Esa es la idea que se quiere hacer. ¿Ya? Entonces tengo que contar si ese usuario ya existe o no existe, ¿no? Si existe, ¿ya? Si existe, entonces me dirá ya existe tu usuario, ¿no? Y eso podemos nosotros controlar simplemente con un if, ¿no? Claro, con un if y una función sería controlar esto. A ver, si yo acá lo voy a poner, por ejemplo, un if, ¿ya? Dentro de ese if voy a comparar si ese usuario existe. Si no existe, que me imprima este valor, ¿no? Que diga usuario registrado. Y si no, acá que me imprima un mensaje de que su usuario ya existe, ¿no? De que su usuario ya existe. Entonces le voy a poner mcwatch.show y acá simplemente por el no voy a imprimir un mensaje que me diga imposible registrar porque el usuario ya existe. Ese es el mensaje que quiero que me muestre por el no. Y por el sí quiero que inserte porque se ha ido a buscar y evidentemente ese usuario no está registrado. Y si no está registrado, recién que les registre, ¿no? Entonces voy a hacer esos dos caminos. ¿Y qué voy a preguntar acá en el if? ¿Ya? En el if lo que nosotros podemos es ir a contar, ¿no ve? Es ir a contar o ir a buscar en la tabla a ese carnet, digamos, que está introduciendo el usuario, ¿no ve? Está introduciendo el 1, 2, 3, 4, 5, va a ir a buscar a la tabla el 1, 2, 4, 5. Si existiera, ya te va a decir, no puedes registrar porque ya existe. Y si no hay ese número de carnet en nuestra tabla, entonces que les registre. Entonces, si existe, por lo menos una vez va a encontrar, ¿no ve? Por lo menos una vez va a encontrar. Y si no existe, no va a encontrar nada, ¿no ve? Cero datos encontrado. Y si por lo menos encuentra uno, entonces dirá, pues uno una vez ha encontrado, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos nombrar acá es utilizar, por ejemplo, una función. A ver, aquí vamos a utilizar una función, aquí en conexión. Aquí donde hemos hecho el insertar en mi clase, ahí voy a contar o voy a controlar si ese usuario existe o no existe. ¿Ya? A ver, aquí hagamos el control, aquí abajo. ¿Ya? Y podemos llamarle función de control de usuario, así le llamaremos. ¿Ya? Entonces yo voy a crear mi función de tipo público, donde voy a retornar un entero y lo voy a llamar personas registradas. Así se llama mi función. O sea, quiero contar cuántas veces ese usuario se repite. Y para ir a buscar al usuario, ¿por dónde lo puedo ir a buscar? Lo mejor es buscarlo por su primera columna, ¿no? Que sería su carnet de identidad. Entonces le buscaremos por su carnet de identidad. Entonces, como es una función, entonces voy a recibir su carnet de identidad, ¿no? Eso es lo que voy a recibir. Entonces, una nueva función.
¿Qué voy a hacer con ese carnet de identidad? Voy a buscar en mi tabla si ese carnet ya existe. ¿Ya? Entonces podemos utilizar nosotros acá un try catch también. Entonces me creo el formato del try catch. ¿Ya? Exception X. Listo, ahí está mi try catch en mi función. Cuando entra el catch es porque vas a retornar algo. ¿Ve? Cuando entra el catch. Y si no entra el catch, hace la acción. En el catch siempre va a ir solamente un mensaje. ¿Ya? Siempre, casi no hacemos operaciones en el catch porque ha habido error. Y como ha habido error, queremos simplemente mostrar el tipo de error. ¿Eh? Y acá le podemos decir que si no hace esta operación, bueno, no se encontró o no se puede realizar la consulta, ¿no? Porque estamos haciendo consulta. Si existiera el error, ¿no? Y acá lo casamos nomás el tipo de error, ¿no? El x.toString y ahí está. Ese si hubiera, si no haría la consulta, ¿vale? Si no haría. Por el try ahora yo quiero controlar, ¿ya? Y quiero ir a buscar a ese carnet que está queriendo insertar. Antes de que guarde va a llamar a esta función para verificar si existe o no existe. Ya. Entonces voy a hacer como en la inserción, como en este caso, voy a hacer una consulta, ¿ya? Es decir, voy a hacer un comando SQL, voy a hacer un nuevo comando SQL. Entonces voy a utilizar esta misma variable que hemos definido arriba, el cmd, que es una variable de tipo SQL command. Voy a seguir utilizando ese, no es necesario crear otro, ¿ya? Entonces yo puedo decir acá cmd va a ser igual a new conexión, ¿no ve? Esa es la estructura para crear una nueva conexión, pero en este caso SQL command, ¿no? cmd es igual a new SQL command. Y hemos dicho que dentro paréntesis se coloca la consulta, coma, la conexión, ¿no? Listo. Entonces, aquí adentro, en las comillas, tengo que hacer mi consulta, ¿ya? Entonces, poco a poco les decía que ustedes van a ir aprendiendo consultas SQL. Ya hemos hecho uno, que es de la inserción, ¿no ve? Que está aquí arriba, cuando hemos insertado. Y acá voy a hacer otra consulta. Voy a hacer una consulta para ir a contar cuántas veces se repite algún usuario. Entonces, ¿qué voy a poner entre comillas? Voy a decir select, ¿ya? Que es el comando para seleccionar datos. Entonces, le voy a decir select asterisco from. ¿Ya? ¿Qué significa el asterisco from? Estoy diciendo seleccionar todas las columnas, ¿ya? Todas las columnas. O sea, toditas estas columnas estoy seleccionando. El CI, el nombre, el paté, todito estoy seleccionando. Con el asterisco logro hacer eso, ¿ya? Entonces, seleccionar todas las columnas ¿desde dónde? Desde mi tabla. ¿Qué se llama mi tabla? Persona. Desde mi tabla persona. Pero acá voy a utilizar el where, ¿ya? El where es una condición. Estoy diciendo que me vaya a seleccionar todas las columnas de la tabla persona y el where es el significado de cuándo, ¿ya? Cuándo. Es decir, le voy a dar acá una limitación porque quiero que me vaya a buscar a la persona con el número de carnet que está queriendo introducir el usuario. Ese carnet le voy a mandar y le voy a decir, búscamelo este carnet. Si encuentra, quiere decir que ya existe ese usuario, por lo menos una vez, ¿no? Entonces yo le voy a decir acá, seleccionar asterisco from persona cuando, y voy a comparar con esta columna que se llama CI. Cuando CI, ¿ya? Sea igual, ¿no? Al número de carnet que está queriendo introducir. ¿Y eso dónde es recibido? Acá es recibido el carnet, ¿no? Entonces voy a decir cuando es con carnet, como son números, solo dos comillas, ¿no? Cuando, dos comillas, más por dentro y la variable 6.
cuando el carnet sea igual al CI que ha llegado. ¿Ve? Eso es lo que le estoy diciendo. Nada más. Y ejecutamos nuestra consulta. ¿Ya? Si nosotros analizamos esta consulta que hemos hecho, la primera del insert, he utilizado este comando execute no query, es decir, ejecutar la consulta. Pero acá, cuando yo estoy consultando a mi tabla persona para ver si ese carnet existe o no, no solo quiero ejecutar la consulta, sino que quiero obtener los datos de esa consulta. ¿Ya? Quiero obtener los datos de esa consulta. Entonces, hace la consulta, busca todas las columnas de la tabla persona, cuando el carnet de identidad sea igual a tal carnet. Si encontrara, quiero capturar esos datos y contar, ¿ya? ¿Cuántas veces? Y para eso ya no voy a utilizar el execute no query, ¿ya? Para hacer la lectura de los datos mediante una consulta, se utiliza otro comando que es el reader, ¿ya? Que es el reader. Lectura, ¿ya? Y para el reader hay una librería, ¿ya? Para el reader hay una librería. Es decir, que debo agregar una nueva variable de un tipo de valor, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos agregando nosotros variables? En la parte superior, ¿no ve? Acá. Acá hemos agregado una variable cmd de tipo conexión, un cmd de tipo comando, y acá voy a agregar otro, ¿ya? De tipo lectura, ¿ya? Voy a agregar uno de tipo lectura. Y para hacer el de lectura es el SQL data reader lectura. ¿Ya? ¿Qué variable voy a crear? DR. Entonces, la variable DR es de tipo SQL data reader. Data reader, leer datos, ¿no? Porque eso es lo que quiero hacer. Leer datos, ¿ya? El DR. ¿Ya? Entonces, a partir de esto voy a utilizar simplemente el DR, ¿no? Entonces, como voy a utilizar el DR, entonces inmediatamente lo que yo voy a hacer, ¿no? Es irme a mi código donde me quedé, que sería esta. Ya hice mi consulta y voy a decir esa variable que he creado DR va a ser igual, ¿ya? A mi consulta de cmd.executeReader. Ese. Entonces, acá estoy. Con esto estoy ejecutando la consulta y al mismo tiempo estoy leyendo la consulta, lo que ha llegado. Y toda esa lectura, ¿dónde le estoy asignando? A mi data reader. A mi data reader le estoy asignando. Todo esto se ha obtenido de esa consulta. Entonces, a partir del data reader, yo capturo la información que se ha logrado obtener de la consulta. Y les vuelvo a recalcar, ¿no? Si ha encontrado una vez, aunque sea ese carnet, ya es uno, ¿no? Ya ha encontrado una vez. Entonces yo quiero leer cuántas veces ha encontrado. Si digo cuántas veces ha encontrado, ¿qué utilizo? Un ciclo, ¿no ve? Un ciclo. Entonces voy a utilizar acá un ciclo, ¿ya? El famoso while. Fíjense qué estructurado yo sigo manejando. Y acá voy a decir sdr.zip, ¿ya? Que lea los datos que ha encontrado, ¿no? Que lea. Entonces, si ha encontrado un dato, va a entrar una vez al while, ¿no? Va a entrar una vez, por lo menos un hito que le encuentre. Entonces acá, como quiero asignar a una variable 1, porque le está encontrando una vez, ¿no? O sumarlo, ¿no? Directamente. Entonces acá hago yo programación estructurada normal, ¿no? Entonces yo puedo decirle acá antes del tree, por ejemplo, puedo crearme una variable de tipo entero, que lo voy a llamar tal vez contador, ¿no? Y ese contador que inicialice en 0 es una variable cualquiera. Entonces cuando entre al while y ha hecho la lectura una vez, bueno, pues ese es mi contador que se incrementa simplemente 1, nada más, ¿no? Y ahí ya voy a saber yo si ha entrado o no ha entrado. Contador más, nada más, que me cuente. Una vez ha entrado, o 2 veces, o 3 veces. Entonces ya estoy obteniendo yo contador, ¿no? Y después del while tengo que cesar mi lectura.
el dr.close. Sí, eso es mi lectura. ¿Ya? Ahora esta mi función yo me he creado de tipo entero. ¿Qué quiere decir? Que vas a retornar un valor entero. Entonces, miren, contador he inicializado en 0. Si no hace la operación, va a entrar al catch. Quiero que retorne contador. ¿No? Por eso me sale en mi función esa palabrita como error. Entonces le voy a decir retorna contador. Listo. Ahora ya no tengo error ni en la función ni en aquí. A ver que retorne el contador. Si no entra al tree, ¿cuánto va a retornar? ¿Cuánto vale contador? 0. Si no entra al tree, va a retornar 0 al otro lado. Si entra al tree, va a leer, aunque sea una vez, cuánto va a valer contador, de acuerdo a la cantidad que ingrese. Si entra una vez, entonces valdrá 1. ¿Y qué va a retornar? 1. Entonces, o va a retornar 0 o va a retornar 1. ¿Ya? Uno de los dos valores va a retornar desde donde se le ha hecho el llamado. Retorna 1 o retorna 0. Si retorna 0, ¿qué es lo que ocurre? Si retorna 0, ¿qué es lo que ocurre? Que no existe ese usuario, ¿no ve? Si retorna 0. No existe, está libre, puedes registrarlo si retorna 0. Si retorna más que 0, aunque 1, quiere decir que ese usuario ya existe. No puedes registrar. Entonces juguemos con eso. Si retorna 0, vuelvo a repetir. Si retorna 0, puedes registrar a ese nuevo usuario. Si retorna un 1, tiene que sacar un mensaje de que ese usuario ya existe. Entonces, o retorna 0 o retorna 1 de esta función. ¿Ya? Entonces, voy a volver a mi formulario. Entonces, en el if yo le voy a llamar a esa función. ¿Qué se llama esa función que hemos creado? Persona registrada. ¿Y qué tengo que mandarle? Un carnet de identidad. ¿Y ese carnet de identidad de dónde voy a capturar? De mi caja de texto CI. ¿No? Entonces, acá dentro del if, yo voy a hacer una interrogante, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi interrogante a preguntar ahí? Primeramente, voy a mandar los datos. Voy a mandar los datos al otro lado. A ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? O sea, le voy a mandar ese carnet y en el otro lado hará el conteo y me devolverá 0 o 1. Si me devuelve 0, quiero que introduzca ese usuario. Si me devuelve 1, quiero que me imprime este mensaje de imposible registrar. Ya. Entonces, llamémoslo, ¿no? Entonces, voy a volver a utilizar esta variable C, ¿ya? Que es un objeto de mi clase conexión. Entonces, aquí le voy a decir C. ¿A qué función voy a llamar? En el otro lado, en mi clase, miren que ya tengo dos funciones. Tengo insertar y tengo personas registradas. Acá la idea es llamar a personas registradas. ¿No? Entonces voy a decir c.personas registrada y tengo que mandarle un valor entero. Como el valor que le quiero mandar es de mi caja de texto, entonces hay que convertirlo. Entonces voy a decir int.parse de mi caja de texto, que es txt.ci, ahí está, txt.ci.text. Listo. Entonces, acá, vuelvo a repetir, acá lo que está haciendo es llamar a la función persona registrada mandándole el carnet. Eso es lo que está haciendo, le está mandando el carnet, ¿no? Va a llamar a esta función acá, va a recibir ese carnet. Si hace la consulta, va a retornar el contador, es decir, va a retornar 1 si hace la consulta. Si no hace la consulta, va a retornar 0. ¿Ya? O retorna 0 o retorna 1. Entonces, acá compararé, ¿no ve? Si en todo esto que estoy marcando me va a retornar 0 o 1, uno de los dos, o 0 o 1, entonces compararé, ¿no ve? Entonces yo le voy a decir acá, si es igual a 0. Si es igual a 0, porque has retornado un 0, ¿qué significa? Que ese carnet está libre. Entonces que les registre, ¿no ve? Que les registre.
Pero si me han retornado un 1, yo voy a decir 1 es igual que 0. No, va a saltar al no y me va a decir imposible registrar. Y ahí tendría ya yo un control a más detalle. ¿Ya? Para ojo de buen cubero, hagamos la prueba, ¿no? Entonces voy a ejecutar porque es un único formulario y vamos a ir comprobando. ¿Ya? Vamos a ir comprobando a ver cómo, si controla o no controla mi información. Como les digo, la idea es controlar. Ya, entonces que ejecute y verificamos. A ver, también vamos a poner esto, tal vez tarde. Ahí está. Entonces ya está mi formulario. ¿Vale? Nuevamente vacío mi base de datos. Y llenemos ya, el carnet 111. ¿Ya? De nombre Juan Ramos Flores. Y aquí vamos a poner su año de nacimiento. 1999. Ya. El 27 de abril de 1999. Le voy a dar a agregar. Fíjense, cuando he ejecutado mi formulario ya no me ha salido ese mensajito de que se conectó porque lo hemos anulado, ¿no? Entonces voy a guardar. Ya. ¿Qué me dice? Se insertó correctamente. ¿No? Ya, funciona. Si vamos a verificar a nuestra tabla, entonces le decimos acá nuevamente editar y que nos vuelva a abrir la tabla. Entonces lo vamos a cerrar. Entonces ya debería estar ese dato, ¿no? Ya debería estar el dato de esa persona. Ahí está, miren, 111 Juan Ramos Flores. También ya me ha limpiado las cajas de texto, ¿no? Ya me ha limpiado, ya lo hemos limpiado las cajas de texto. Ahora, resulta que quiero volver a introducir el 111, ¿ya? Quiero volver a introducir. Y vamos a aunque coloque otro nombre, miren, aunque coloque otro nombre, ¿ya? Cualquier cosa vamos a poner, aunque coloque otro nombre. Y ese año nomás le dejaremos. Miren, eso, estoy asignando otro. Pero ojo, el carnet es 111. Y en mi base de datos mi carnet ya existe. ¿Vale? O sea, ya hay un 11. Y sabemos que el carnet de identidad es único. No puede repetirse. ¿Vale? Entonces así quiero introducir. ¿Ya? ¿Será por error? ¿Cuál será? Y le voy a decir agregar. Miren. Le voy a decir agregar. ¿Qué me ha salido de mensaje? Me dice imposible registrar porque el usuario ya existe. Yo le voy a dar a aceptar y si verificamos nosotros la base de datos, nuevamente, evidentemente no has vuelto a registrar, ¿no? Porque anteayer volví a registrar, le volví a guardar. Ahora me controla, ¿no? Entonces me está controlando. Agregar, no, ya existe. Pero ¿qué pasa? Que no es el 111, es el 112. Si lo guardo, me dice que se ha insertado. Que se ha insertado correctamente, porque es otro carnet. Y ahí está mis dos datos. El 11, Juan Ramos, y el 112, Elmer Torres. Entonces, está controlando, ¿no? Está controlando. Está controlando de que no se repita, ¿no? Y está controlando lo más fundamental de que ese carnet sea único, ¿no? Entonces, busca, si él encuentra, le dice, no, ese usuario ya existe, no puedes registrar. Entonces, estoy haciendo un control, ¿ya? Estoy haciendo un control. Ahora, entonces ya está ahora sí ya está al completo nuestra función agregar, ¿ven? Ya está completo. Para no estar verificando a cada momento, o sea, yendo aquí a mi tabla a ver si está registrando o no está registrando, lo que nosotros podemos hacer ahora es acá en nuestro formulario, ¿ya? Lo que podemos hacer acá en nuestro formulario es directamente agregar, ¿ya? Es directamente agregar
esa tablita. ¿Vale? Es decir, esta tablita que tengo aquí, que salga aquí en mi formulario, que salga, para que yo vaya verificando si está o no está. ¿Vale? Y esa tablita lo vamos a sacar acá, ya aquí abajito. Entonces vamos a sacar la tablita aquí adentro. ¿Ya? Y para sacar esa tablita ahí adentro, vamos a utilizar nosotros el famoso comando del Data Grid View. ¿Ya? Es un evento, ¿ya? Es un evento Data Grid View que me permite a mí, agregar datos, ¿ya? Que me permite a mí agregar datos. Yo puedo agregar esos datos. ¿Y dónde agrego yo ese Data Grid View? ¿Ya? Acá se van a la parte izquierda, buscan la opción de Data Grid View, ¿ya? Es el formato de una tabla. Entonces acá tenemos nosotros, aquí está, miren, Data Grid View, no Dataset, ¿ya? Data Grid View. Es formato de una tabla, pero tengo que configurar para que en esa tabla salgan mis datos, ¿ya? Entonces yo puedo agregar este Data Grid View, como siempre lo hemos hecho, arrastrar y soltar, y ustedes le dan el ancho, ¿ya? Ustedes le dan el ancho. Entonces le vamos a dar el ancho y que ocupe todo esto, ¿ya? Que ocupe hasta ahí, esto hasta acá y que esté hasta aquí abajo. Listo, por el momento. Entonces, yo quiero que acá salga mi tabla, ¿ya? Salga esa mi tablita que estamos manejando, ¿ya? Entonces, esto es el formato, ¿eh? Entonces, lo que tengo que agregar yo ahora es un código, ¿eh? Un código para cargar esos datos, ¿ya? Para cargar esos datos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Ya? Quiero que se ejecute automáticamente ni bien se cargue el formulario, ¿eh? Entonces, vamos a ir nosotros nuevamente a mi clase conexión donde estamos creando puras funciones y vamos a crear otra función para cargar ese Data Grid View, para cargar la tabla, ¿ya? Entonces, esta es mi función que hemos hecho ahorita de personas registradas, acaba aquí. Y aquí vamos a crear otra función, ¿ya? Vamos a crear otra función. Vamos a decir función para cargar el Data Grid View, ¿ya? Quiero cargar la tabla. Entonces voy a crear otra función para cargar mi Data Grid View. Entonces lo vamos a llamar public, ¿ya? No voy a retornar nada, ni enteros ni cadenas, porque solo quiero llamarle y que cargue. Si no retornamos nada, simplemente se pone void, ¿no ve? Voy a darle un nombre que se llame cargar personas, ¿ya? Así se va a llamar mi función, cargar personas. Entonces abro, cierro mi función, ¿no? Entonces voy a llamar a esta función y que cargue datos a ese Data Grid View, ¿no? Ya. Se va a cortar y volvemos de 10 minutos, ¿ya? Entonces yo tengo esta opción, ya. Entonces ahora voy a cargar y voy a seguir utilizando el tree catch, ¿ya? Yo no voy a dejar de utilizar catch, siempre el catch porque me evita excepciones, ¿no? Entonces aquí voy a poner su estructura normal y acá voy a imprimir